la Catedral Metropolitana y del Templo Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde las huellas del pasado prehispánico se entrelazan con la herencia española y los trazos de la modernidad, se levanta el majestuoso conjunto arquitectónico que es la sede de la Secretaría de Educación Pública, hoy centro de la educación del país, y en donde durante el esplendor de México Tenochtitlan se encontraba la Escuela de los Nobles Mexicas, el Calmecac. La Secretaría de Educación Pública fue fundada en 1921, siguiendo los ideales impulsados por la Revolución Mexicana, hacer de la educación un derecho del que pudieran disfrutar todos los mexicanos y cuyos beneficios llegasen a todos los rincones del país. Como su primer secretario, fue nombrado uno de los mayores promotores de la educación, José Vasconcelos, quien se desempeñaba como rector de la Universidad Nacional. Vasconcelos dio un impulso decisivo a la labor de los maestros, a quienes consideraba apóstoles de la educación. Impulsó a los creadores mexicanos, fundó bibliotecas y estableció un ambicioso proyecto editorial destinado a poner en manos del pueblo las grandes obras de la literatura universal. Un año más tarde, fue inaugurado su edificio sede, diseñado por el arquitecto Federico Méndez Rivas, en el predio donde alguna vez se ubicara el Convento de la Encarnación, y del cual solo se conservaba el templo y su cúpula, ambos construidos en el siglo XVIII. La fachada principal, que da a la calle de Argentina, fue levantada en su totalidad y coronada con un conjunto escultórico de Ignacio Asúnzolo. En 1937 se incorporó al conjunto el edificio de la antigua aduana, así como dos casas particulares que se encontraban en el costado norte. Son edificios de un gran valor histórico que también resguardan invaluables obras del patrimonio artístico creadas por Diego Rivera, Adolfo Best, Cirilo Almeida Crespo, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Federico Canesi, Eric Mus, Jean Charlotte, Amado de la Cueva, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Luis Nichizawa y Manuel Felgueres. A lo largo de sus casi 90 años de vida, los edificios sufrieron daños estructurales debido al hundimiento diferencial del subsuelo en el centro histórico, y tras los terremotos de 1985, el inmueble se encontraba muy deteriorado. Por ello, a finales de los años 80 y principios de los 90, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo una gran obra de reestructuración, restauración y adecuación del conjunto de edificios, encabezada por el ingeniero Jorge Medellín. El salvamento fue todo un éxito. Los edificios fueron recuperados y los murales fueron rescatados, y algunos restaurados por los especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, el proyecto de restauración se vio interrumpido y quedaron por realizarse una serie de trabajos que hicieran lucir al conjunto como lo que es decir, una parte fundamental de la cultura y la educación en México. Durante el gobierno del presidente Calderón, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el proyecto de restauración del conjunto de edificios que conforman su sede, con el fin de que recuperaran todo su esplendor y preservarlos para el futuro. Empresas especializadas en restauración y renovación de edificios históricos llevaron adelante este proyecto que tuvieron que realizar sin interrumpir las labores cotidianas de la Secretaría y respetando al máximo los elementos originales, razón por la cual se realizó una profunda investigación sobre las características arquitectónicas de los edificios. Uno de los primeros logros del proyecto fue la recuperación de 8 bajorrelieves que adornan los pancupés de los patios de las fiestas y del trabajo, realizados por el escultor Manuel Centurión, y cuyas características originales se habían perdido. En la antigua aduana, las columnas de cantera que sufrieron desportillamientos o habían sido reparadas de manera improvisada fueron tratadas por especialistas y con los materiales adecuados para recuperar la unidad del conjunto. Lo mismo ocurrió con los barandales, cubiertos por capas de pintura, que son un ejemplo del trabajo en fierro fundido que se realizaba durante la colonia.
las puertas del edificio de la antigua aduana, que también son originales de la época colonial, fueron restauradas y las 4 fachadas del conjunto fueron resanadas, pintadas y protegidas contra el grafiti y las pintas mediante una técnica conocida como engobe. Se repararon los daños en viguerías, cancelería y las ventanas de madera, y también se restauraron los aplanados originales y se corrigieron sustituciones defectuosas de materiales. Se cubrieron también los faltantes en los elementos decorativos, se creó una nueva señalización, se renovaron las jardineras y el mobiliario de uso en los corredores y pasillos, y se colocaron nuevas luminarias tanto en el interior como en el exterior del conjunto, cuyo funcionamiento representará un considerable ahorro en el uso de la energía eléctrica. La restauración y adecuación del conjunto sede de la SEP también tuvo como uno de sus ejes principales brindar seguridad tanto a los trabajadores como a los transeúntes, y por ello fue restaurado el conjunto escultórico de Asunzolo, que se encontraba en una situación precaria y representaba un peligro para los peatones. Durante la realización de estos trabajos, los murales que engalanan el conjunto fueron protegidos en todo momento bajo la atenta supervisión de los restauradores de Bellas Artes. Además de la restauración del edificio aduanal, la SEP colaboró con las autoridades del Centro Histórico del Gobierno del Distrito Federal y los locatarios de la Plaza de Santo Domingo para que se recuperara una de las plazas con mayor aire colonial de la ciudad. En las labores que iniciaron el 23 de diciembre de 2009 y terminaron el 14 de septiembre de 2010, participaron 500 obreros, 30 especialistas y 30 técnicos calificados que dirigieron cada una de las áreas. Con la conclusión de los trabajos del Proyecto Bicentenario 2010, la sede de la Secretaría de Educación Pública recuperó su belleza arquitectónica para continuar siendo la Casa de la Educación del Pueblo, la cual conserva una parte importante del patrimonio cultural del país, del que todos los mexicanos podemos disfrutar. Vivir mejor. Gobierno Federal.